del Observatorio de Universidades, es sociólogo, es profesor universitario. Vamos a revisar los datos de una encuesta que han realizado ENOVU 2023, básicamente fue del año pasado, pero también preguntarles sobre lo que hasta ahora pues llevan analizado, evaluado de 2024, porque del año pasado esa encuesta arrojaba que 69% de los estudiantes universitarios del país tienen 3 o más síntomas de depresión. Y entre otros medios, el nacional.com reseñó esta información emanada de la encuesta. Aproximadamente 69% de los estudiantes y 61% de los docentes universitarios del país tienen síntomas de depresión, de acuerdo con los datos de esa encuesta, los resultados presentados a los medios de comunicación. Este jueves 15 de febrero también señalaron que 51% de los estudiantes y 31% de los docentes presentan síntomas de ansiedad persistente. En cuanto a los datos relacionados con la salud física, la ENOVU 2023 reveló que 6 de cada 10 docentes y 8 de cada 10 estudiantes universitarios padece de enfermedades oftalmológicas, por ejemplo, como miopía y astigmatismo. 4 de cada 10 de las mujeres en la universidad tienen 2 años o más sin someterse a chequeos médicos, según el informe. Mientras que para acceder a la salud, 56% de los docentes y 40% de los estudiantes han tenido que vender o intercambiar bienes para costear sus servicios médicos. Sobre la alimentación, otro dato muy importante que arroja esta encuesta. El informe del Observatorio de Universidades indicó que 32% de los docentes y 21% de los estudiantes comen menos de 3 veces al día. Además, 94% de los docentes y 81% de los estudiantes comen igual o peor que en 2022. Los universitarios de la región Guayana son los más afectados. 40% de los docentes y 30% de los estudiantes comen menos de 3 veces al día. Asimismo, la encuesta precisó que 82% de los profesores y 69% de los estudiantes han disminuido sus porciones de comida al día, mientras que 45% de los profesores y 39% de los estudiantes ha tenido que vender o intercambiar, como decía, bienes para poder adquirir esos alimentos. No sé si esto está repetido, pero igual tenemos justamente al especialista para que nos explique estos datos. Y el estudio también arrojó que 27% de los docentes y 18% de los estudiantes universitarios en Venezuela viven en hogares con un puntaje de consumo de alimentos pobre o limitado, lo cual es considerado por el observatorio como un dato alarmante. Al estar cerca de cumplirse 700 días sin aumento salarial, 69% de los docentes debe optar por otras actividades para cubrir sus gastos mensuales y 29% recibe ayuda de familiares o amigos en Venezuela o en el exterior, de acuerdo con la ENOVU 2023. Y así hay muchos más datos relevantes y a revisar justamente con el sociólogo, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades, Carlos Melende. Bienvenido, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Gladys, un placer estar contigo. Placer nuestro, en medio de esta circunstancia, porque la verdad es que estos datos preocupan mucho y hasta duelen. Sí. Y quisiera que nos explicara lo que acabo de compartir, esos datos específicos que arroja esta encuesta 2023. Pobreza, envejecimiento precario, desigualdades y exclusión, y sobre todo una desprotección estatal casi absoluta, acompañado de un esfuerzo individual de docentes y estudiantes para continuar con sus labores académicas, son algunos de los rasgos distintivos de lo universitario hoy día. En la ENOVU 2023 se encuentran datos reveladores en la dimensión de la vida de quienes formamos parte de la universidad, y también hay otro grupo de indicadores que señalan las condiciones para llevar a cabo la labor docente de investigación y extensión, que son las funciones elementales de quienes hacemos parte de la universidad. En torno a las condiciones de vida, de discutir conceptos como pobreza, seguridad alimentaria, que formaban parte de las vicisitudes que los académicos con sus investigaciones, con sus formaciones buscaban vencer. Hoy en día estas vicisitudes se instalaron dentro de la universidad. El nuevo perfil del profesor universitario es un profesor universitario que le dedica menos tiempo a su labor, porque 69% tiene que realizar 1 o 2 actividades para poder complementar sus ingresos casi anulados, ¿no? Lo que los gremios han llamado un proceso de desalarización. El otro porcentaje recibe ayudas de familiares y amigos en el exterior. Y el ocio creativo, el tiempo para producir, para formar, se ha perdido en esta constante labor que, en la medida en que los profesores han envejecido, les ha tocado realizar actividades, Gladys, como por ejemplo tenemos matemáticos puros en el interior del país
haciendo delivery. Tenemos a profesores que durante toda su vida se dedicaron a la ciencia, dando clases dirigidas a estudiantes de media y primaria para poder complementar sus ingresos inexistentes en la universidad. De tal manera que hay dos grandes alertas que el Observatorio de Universidades está haciendo. Primero, que en la universidad hay población vulnerable que en este contexto humanitario necesita ayuda para ser salvada. Que dentro de esa población hay efectos diferenciados en los adultos mayores. En mujeres, por ejemplo, el 19% sufre de lesiones cervicales. 4 de cada 10 de las mujeres que están en la universidad tienen 2 años o más sin poderse hacer chequeos médicos, pero nuestros adultos mayores también, 4 de cada 10 sufre hipertensión arterial y 8 de ellos no tienen la facilidad para acceder a sus medicamentos. Pero también la otra revelación, la otra alerta es que no solamente está en peligro la universidad y lo que significa a lo interno, sino también la sociedad, porque la universidad cumple una labor fundamental en el bienestar y en el desarrollo del país. Profesor, esta encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria abarca tanto lo público como lo privado. Abarca lo público y lo privado. Se realizaron 3.751 encuestas entre los meses de septiembre y octubre a 64 instituciones de educación superior de el universo amplio de más de 150 instituciones de educación superior que existen en Venezuela. La muestra nos permite hablar de la población universitaria en Venezuela y de segmentada en 5 regiones, de lo que ocurre en Guayana, de lo que ocurre en Nororiente, de lo que ocurre en Occidente, en Central y en Capital. Tú lo decías, además de los datos reveladores de pobreza, de inseguridad alimentaria, hay una desigualdad territorial que se ha ensanchado en estos últimos años, donde los estudiantes universitarios de Guayana aparecen en condiciones de mayor vulnerabilidad en conjunto con los estudiantes del nororiente del país, que en su mayoría estudiaban en la Casa Alta, la Universidad de Oriente, que hemos visto en de distintas formas por videos, en las condiciones en las que ha estado en los últimos años. Y esto revisando lo que es, digamos, el drama de cada uno de la comunidad de estudiantes y además de docentes, pero adicional lo que es el drama de las infraestructuras, porque esa encuesta también arroja que en cuanto a seguridad, 52% de docentes y 67% de los estudiantes sienten preocupación de ser robados en los recintos universitarios, 16% de docentes y 25% de estudiantes temen ser agredidos en sus casas de estudio. Entre las condiciones de infraestructura universitaria, 85% afirmó que los baños no funcionan continuamente, 91% aseguró que no poseen servicio de agua continuo, 95% presenta deficiencias en las conexiones a Internet, 86% afirmó tener problemas con el servicio eléctrico. 87% docentes, cerca de ese porcentaje, considera que la institución donde trabaja está estancada o en retroceso. 75% pensaba en dejar su trabajo como educador y 61% de los estudiantes ha pensado en abandonar sus estudios en los últimos 12 meses. Una lapidaria conclusión. La evolución del déficit presupuestario de las universidades, que comenzó con el siglo y que llegó a niveles absolutos o casi absolutos en la pospandemia, ha llevado a que la inseguridad en las universidades ha sido otra variable que ha afectado a su infraestructura. Si bien antes de la pandemia, ya en el 2018, nuestras primeras encuestas, más de la mitad nos decía que en los espacios de trabajo se habían robado sobre todo computadoras, aires acondicionados. Poco a poco las universidades se han quedado sin qué robar por el impacto enorme que ha tenido la delincuencia, cuya causa fundamental es la falta de presupuesto que antes podía hacer que las universidades pudieran controlar su vigilancia privada y garantizar el resguardo de sus bienes. Esto no solamente impacta la infraestructura, sino también las oportunidades para el desenvolvimiento de la educación y para el desenvolvimiento de la producción científica. Los profesores universitarios, además de los datos que daba Gladys, no contamos con computadoras dentro de nuestros espacios para dar las clases, tampoco con videobin. Eso es un lujo. Quien tenga un videobin en las universidades públicas ya se convirtió en un lujo, y tampoco tenemos materiales de clase, que es otro de los datos
del ENOVU para poder llevar a cabo nuestras labores docentes. Esto es diferente, es desigual, por eso hablábamos de las desigualdades en las universidades privadas. Ocurre lo contrario en las universidades privadas, sí pueden garantizar baños que funcionen, continuidad del servicio de agua, continuidad de la electricidad, sin embargo en las públicas lamentablemente por el déficit presupuestario no lo genera. ¿Y qué hace eso? Bueno, que se disminuya la motivación para seguir haciendo las labores académicas y que además de los factores externos que presionan la vida de quienes formamos parte de la universidad, los factores internos también van presionando y cada vez es más común encontrar en nuestros académicos, en nuestros estudiantes que quieren retirarse o que al culminar se van del país. Deserción. Lógico, pero además cómo manejar este tema de la salud mental, que es tan complejo, que esta encuesta arroja que docentes y estudiantes, un porcentaje muy alto, por encima de 60, tienen en esa encuesta se concluye que tienen entre 3 o más síntomas de depresión, es alarmante. Las condiciones de anomia que ha vivido la sociedad venezolana, pero a su vez las frustraciones y todas las privaciones multidimensionales que viven los académicos, los estudiantes venezolanos, los pone en una situación de riesgo en torno a su salud mental. Nosotros desde el 2019 comenzamos a visibilizar y a decir hay que también atender a otra dimensión del bienestar de los docentes, que es la salud mental, porque veíamos que la frustración, los distintos casos de depresión, los permisos cada vez más numerosos de retiro de la universidad por ser diagnosticados con depresión, algunos depresión mayor, y comenzamos a incorporar a nuestros estudios esta variable que hoy en día nos dice que gran porcentaje de ellos tiene 3 o más síntomas de depresión, ansiedad persistente, falta de motivación para llevar a cabo sus actividades, pérdida de apetito o aumento vertiginoso de apetito en momentos específicos, entre otros, tristeza permanente, desesperanza, sobre todo en las poblaciones adultas mayores, que hacen también generan un ingrediente más a ese cóctel de privaciones y de pobrezas que hoy se ha instalado en la universidad venezolana. Se puede concluir también que el 2024 pues tendría aproximadamente quizás un resultado similar si hicieran la encuesta en el primer trimestre a lo que arrojó 2023. Sí, sin duda alguna, esta encuesta se hizo al final de año del 2023. Los datos hablan de lo que ocurre en la universidad venezolana. Y otra cosa importante es que es un diagnóstico, Gladys, que debe servir, y nuestro propósito es ese, para crear una hoja de ruta y buscar soluciones a lo universitario, buscar soluciones a mejorar la calidad de la educación superior en Venezuela, para que los hacedores de políticas públicas, para los involucrados en la universidad, busquemos soluciones entre las distintas responsabilidades que tenemos, que sin duda alguna la de mayor es la del Estado venezolano. Totalmente. Gracias por haber estado estos minutos en el programa. Profesor Carlos Meléndez es director del Observatorio de Universidades, es sociólogo, es profesor universitario, justamente compartiendo las impresiones con relación a esta encuesta que se difundió recientemente en febrero y realizada a finales de 2023 sobre, bueno, los diferentes dramas que se viven en la comunidad universitaria, tanto docentes como estudiantes, infraestructura, en fin, un largo etcétera de problemas que hay que atender cuanto antes y, como bien dijo nuestro invitado, porque además se debe terminar de entender que esto es fundamental, base, esencial para el desarrollo de Venezuela. Gracias una vez más, 1:41, vamos con música. En breve volveremos para desarrollar otro tema que tiene que ver con el valor de los valores y cómo podemos inculcar desde temprano a nuestros hijos justamente la importancia de los valores, cómo enseñarlos. En breve.